Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 de Derecho Administrativo. En la clase número 1 hemos estado viendo el concepto de Estado, las funciones del Estado y la función eminentemente administrativa que tiene el poder ejecutivo del Estado. Bien, en esta clase vamos a desarrollar el acto administrativo y el contrato administrativo. Bien, vamos con el acto administrativo. La ley que rige o que estructura las funciones administrativas del Estado es la ley 19.549 denominada Ley de Procedimientos Administrativos. Con ella podemos ver el concepto de acto administrativo, que dice lo siguiente: el acto administrativo es toda declaración de voluntad administrativa, es decir, es una decisión que toma el órgano de la administración pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado. Bien, en general podemos decir que el acto administrativo es una especie de acto jurídico, tiene una relación de especie y género con respecto al acto jurídico. Recordemos que el objeto en general de todo acto jurídico es la adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones. Por lo tanto, el acto administrativo es un subtipo de acto jurídico y tiene efecto jurídico sobre el administrado. Elementos de los actos administrativos. Bien, la Ley de Procedimientos Administrativos establece varios elementos que debe contener el acto administrativo para que sea sustancial su validez. El primer elemento es la competencia. Entendemos a la competencia dentro del acto administrativo como la aptitud legal que tiene la administración para actuar en razón de la materia, el tiempo y el lugar. Bien, esto es muy sencillo de entender. La materia, vamos a través de un ejemplo. El órgano administrativo del Estado puede ser el Ministerio de Salud Pública, puede ser el Ministerio de Energía. Cada uno atiende y es competente en alguna de esas materias, no pudiendo emitir actos administrativos que tengan que ver con otra materia. Bien, el tiempo también está ligado a la competencia. El tiempo tiene que ver con el momento y los plazos en que se otorgan los actos administrativos. Y el grado se refiere también a la jerarquía del órgano que pretende emitir el acto administrativo. Generalmente, dentro de la estructura del Estado, la máxima autoridad es la que está validada para otorgar el acto administrativo. ¿Qué significa otorgar? Es el que pone la firma al pie del documento donde consta el acto administrativo. Bien, la causa son los antecedentes y circunstancias de hecho y de derecho que existen al momento de emitirse el acto, considerado para su dictado. Bien, esto también es fácil de entender. Las circunstancias que pueden dar lugar a la generación a la emisión de un acto administrativo tienen que existir, tienen que ser real, y una cualidad que la vamos a ver al final de la enumeración de los elementos es que ese acto o esas causas tienen que responder al interés público. Por ejemplo, la construcción de una escuela, la construcción de un puente, eso estaría dentro de lo que son las causas. Bien, el tercer elemento del acto administrativo es la motivación, que son las razones que llevan a la administración a dictar el acto, así como las causas
que preceden y lo justifican. Bien, esto se puede explicar con respecto a, tenemos las causas, es decir, nos falta un puente, una escuela, un hospital, y ahora viene la parte donde el Estado quiere a dictar el acto para que esa obra se pueda construir. Bien, entonces la causa es el antecedente y la motivación es el querer hacerlo. Bien, el objeto es el bien, el servicio que se obtiene como resultado del otorgamiento del acto administrativo. En los ejemplos que estábamos viendo, por ejemplo, el puente es el objeto que se obtiene luego de la necesidad de atravesar un río o una ruta. La inexistencia de un hospital y la alta demanda constituyen la demanda de construcción de un hospital. El hospital es el objeto final de ese acto administrativo. Bien, los procedimientos, la ley establece ciertos procedimientos para el otorgamiento de los actos administrativos. Son los pasos que se debe seguir. Generalmente, antes del otorgamiento de un acto administrativo, se arma un expediente que recorre distintos lugares dentro de la administración pública. Y va a esa carpeta o ese expediente, habitualmente tiene un número y va recolectando distintas informaciones a lo largo de su recorrido hasta su punto final, que es el otorgamiento del acto administrativo. Bien, como dijimos anteriormente, la finalidad es que se pretende conseguir con eso, digamos, que no hay que confundir con el objeto. El objeto es la entidad material que se consigue con el acto. Y la finalidad es el para qué sirve. Es decir, construye un hospital, y el objeto es el hospital. Ahora, ¿qué va a hacer el hospital? El hospital va a atender a la gente con necesidad de salud, a la gente enferma. Bueno, esa es la finalidad. Generalmente se dice que la finalidad de los actos administrativos es de interés público. Bien, ahora, la forma del acto administrativo es la estructura documental en el cual se plasma ese acto administrativo. Generalmente es un dictamen, una resolución, un reglamento que tiene un considerando, una parte de exposición de fundamentos, y después tiene otra parte resolutiva que es donde se establece qué se quiere con ese acto administrativo. Bien, hasta acá la explicación de los elementos de los actos administrativos. Entonces, haciendo un repaso, tenemos la competencia, las causas, la motivación, el objeto, procedimiento y finalidad. Esto está enumerado, como dijimos, en la Ley 19.549 de procedimientos administrativos. Ahora vamos a las características del acto administrativo. La mencionada Ley de Procedimientos Administrativos, en su artículo 12, establece 3 características del acto administrativo: presunción de legitimidad, ejecutoriedad y estabilidad. La presunción de legitimidad es se presume que el acto administrativo otorgado por el Estado es legal. Hay una palabra en latín que no la vamos a decir ahora, no importa, pero que quiere decir que, salvo prueba en contrario, el acto administrativo
tiene plena vigencia y legalidad. La segunda característica es ejecutoriedad. Se dice que el acto administrativo se autotutela, es decir, tiene la posibilidad por ella misma de validar su realización. Esto respaldado por el orden jurídico. Bien, y la estabilidad es la que asegura la permanencia y validez de todos los actos luego de su pronunciamiento. Entonces tenemos legitimidad, ejecutoriedad y estabilidad, y están vinculadas las tres. Es decir, es legal, tiene pleno efecto una vez ejecutada y se ejecuta para o se otorga para una vigencia prolongada. Actos de gobierno. El acto administrativo, dijimos que tiene ciertas formalidades, hay todo un procedimiento para otorgar el acto administrativo. ¿Qué significa otorgar? Poner la firma en el documento y ese documento ponerlo en vigencia. Bien, todo esto tiene valor propio y probatorio el acto administrativo. Bien, por el contrario, el acto de gobierno es una simple ejecutoriedad de ciertos hechos que realiza el gobierno, por ejemplo, el conocido corte de cinta, un discurso en un palco público, la inauguración oficial de uno de estos ejemplos que hemos dado, constituye un acto de gobierno. Bien, con el contrato administrativo. El contrato administrativo es el convenio de partes donde la administración pública ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, no alterando su ecuación financiera. El objeto de este contrato se rige por el derecho administrativo y en todo contrato administrativo participa un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones. Bien, dictado el acto administrativo, viene el contrato administrativo, que generalmente es una segunda parte del primer acto. No siempre. Hay actos que no conllevan después un contrato administrativo. Pero vamos a hacer el ejemplo de la construcción del puente o de la escuela. Bien, o de un hospital. El contrato administrativo lo contrata un particular con el Estado. Este contrato se rige por la ley 19.549, tiene cierta característica que no lo tiene el contrato privado. Características del contrato administrativo. Bien. La primera característica que tiene el contrato administrativo es la cláusula exorbitante. ¿Qué significa la cláusula exorbitante? Puede ser expresa o implícita. No puede haber este tipo de cláusula en contratos privados. Es una facultad que tiene el Estado unilateralmente para supervisar y cortar o rescindir el contrato cuando deje de cumplir con los fines para los cuales se ha formado o se ha contratado. La otra característica, que es un contrato formal, generalmente estos contratos se celebran por escrito. Anotamos generalmente, pero en realidad todos los contratos administrativos se hacen por escrito con ciertas formalidades. Prerrogativa del poder público, esto tiene que ver con la cláusula exorbitante, lo que acarrea una desigualdad jurídica entre el particular y el Estado. Esa desigualdad habitualmente pesa obviamente a favor del Estado. Tiene que ver con la cláusula exorbitante, como le decía hace un momento, que no solo puede rescindir, sino tiene la facultad de modificar las condiciones de contratación.
Cuando dijimos el concepto de contrato administrativo, dijimos que el, el Estado unilateralmente puede modificar esas condiciones de contratación, pero lo que no puede modificar es la ecuación financiera. Entonces, el particular está protegido en la parte económica. La siguiente característica es una expresión en latín, intuitu personae. El contrato es celebrado entre personas definidas, es decir, el Estado elige al co-contratante por el tipo de persona que es. Entonces, a eso se refiere con intuito personae. Es decir, el co-contratante, es decir, el particular que contrata con el Estado, no puede transferir ese contrato. Contrata con él porque es él. Diferencia entre partes en el supuesto de excepción de incumplimiento. Para que la excepción sea viable y poder rescindir el contrato, el co-contratante debe ir a la justicia. El particular tiene que recurrir a la justicia administrativa para la resolución del contrato. En cambio, el Estado, por las características anteriormente mencionadas, no necesita ir a la justicia y lo puede rescindir el contrato de manera unilateral. Elementos del contrato administrativo. Bien, los elementos son muy similares a los de los contratos privados. Primer elemento, sujeto, son las partes que contratan. Recordemos que una parte es el Estado. Consentimiento de las partes, elemental en todo contrato, que las partes manifiesten expresamente que quieren realizar o su voluntad de contratar. La competencia, esto tiene que ver con lo que dijimos anteriormente también para el acto administrativo, es decir, los sujetos que van a contratar, tanto el particular como el organismo del Estado, tienen que estar habilitados legalmente para poder contratar. Es decir, el particular debe ser mayor de edad, no está inhibido, y el Estado, el organismo del Estado, tiene que tener las atribuciones para poder contratar. El objeto es el núcleo del contrato, es el para qué existe del contrato, es lo que se pretende, el bien que se pretende lograr. Acá también pueden haber prestaciones como el derecho privado de dar, hacer o no hacer. Bien, y la causa es esa necesidad que hablamos que ha dado lugar a la generación de ese contrato. Es la situación de hecho que origina la determinación de contratar, es decir, ante la necesidad manifiesta y evaluada de construir un hospital, el Estado decide realizar una contratación para lograr ese objeto. Bueno, la forma es otra de los elementos, es cómo se estructura ese contrato. Y la finalidad, al igual que el acto administrativo, es satisfacer una necesidad de carácter pública, general y manifiestamente necesaria. Entonces, elementos del contrato administrativo son sujeto, consentimiento, competencia, causa, forma y finalidad. Esto lo está establecido, como dijimos, en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la ley que nos rige todo en materia administrativa en nuestra legislación argentina.